Muy bien, entonces bienvenidas una vez más a esta serie de conversaciones, 5 conversaciones poderosas. Hoy es nuestra cuarta conversación poderosa de esta serie. Ellas también emprenden y tenemos como invitada a Annalise Sut con el tema Haz crecer tu negocio. Espectacular, haz crecer tu negocio. ¿Cuántas de las que están aquí son emprendedoras? Me gustaría que usted pudiera colocar en el chat, sí, sí, yo soy emprendedora, estoy llevando a cabo un emprendimiento o estoy por iniciar un emprendimiento, quiero conocer más, quiero hacer crecer mi negocio, ¿ok? Así que escriba en el chat allí rápidamente lo que está haciendo, ¿ok? Y se mantiene allí el micrófono en silencio, excelente. Vamos a poder entonces activar el chat para que usted se comunique, ¿ok? Diga, sí, soy emprendedor y estoy llevando a cabo un emprendimiento. Espectacular, espectacular que estés llevando a cabo ese emprendimiento. A ver más, intentando, ¿ok? Hay quienes están intentando. Si soy emprendedora y estoy iniciando, excelente. Así que escriba allí y yo quiero animarle para que en esta tarde usted pueda enfocarse en esta conversación, pueda tener al lado su agua, su botellita de agua, su soda, su café, su té, lo que a usted le apetezca y con un lápiz y papel pueda anotar todas aquellas cosas que llaman su atención y pueda hacer las respectivas preguntas a Annalise en ese momento, ¿ok? Qué bueno allí, estoy por empezar un emprendimiento, estoy aprendiendo, intentando, haciendo, soy nueva emprendedora, excelente, empezando de nuevo, de cero. Wow, increíble, increíble. Esto es importante, que puedas romper ese hielo, ¿ok? Porque aquí vamos a hablar de crecimiento. Nuestra invitada de hoy, nuestra invitada de hoy es súper especial, como ya les dije, es de la República de México, México lindo y querido. Para darte un poco, por allá dice Alejandra, levanta sus manos. Sí, bravo, ¿verdad? A ver, ¿cuántas mexicanas hay aquí el día de hoy? ¿Sí? Puedan escribir, sí, viva México, aunque todavía no son las fiestas, es en septiembre. Podemos adelantarla, viva México. Ok, excelente. Annalise Sutz estudió Relaciones Internacionales en México en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ok? En la UNAL, la famosa universidad, creo que es la universidad de América más grande que hay. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, agencias de comunicación, relaciones públicas de negocio y publicidad. Publicó en el 2014 el libro Haz crecer tu negocio, de venta en físico y por Amazon. Socia fundadora de Grupo SUT, una empresa de coaching y consultoría empresarial. Colabora con redes nacionales e internacionales de negocios como Big One, que es negocios con una misión, la red BNI de la red de negocio internacional, entre otros. Ha creado y coordinado diversos grupos de networking para empresarios y de mujeres en la Ciudad de México y en Pachuca. Actualmente preside la Comisión de Desarrollo Empresarial de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, donde es consejera y secretaria de dicha institución. Y colabora con el Ministerio de Jucum, Juventud con una misión, en la red de Big One, con IFEPS, que es el Movimiento Internacional de Estudiantes Evangélicos. En México se llama Compañerismo Estudiantil, que pertenece a un gran evento que, bueno, no sé, cada 3, 4 años se realizan los famosos Urbana. Algunos deben conocerlos, son espectaculares. Y aparte también con Maná Museo de la Biblia en México. O sea que es una chica súper comprometida, ¿ok? No coloco ahí si es casada, si tiene hijos, pero bueno, aquí la vamos a conocer un poco. Annalise, bienvenida, ¿ok? Gracias, un gusto estar con ustedes. Excelente. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Annalise?
muy contenta de estar con ustedes, de compartir esta experiencia y entre más dinámico se puede hacer, o sea, yo creo que nos vamos a llevar mucho valor. Ok, ok, excelente. Yo conocí a Analí, fuimos compañeros en un seminario, en una escuela de transformación de negocios y espectacular su proyecto de llevar a cabo una aceleradora de empresas. Creo que tienes un sueño increíble de poder ayudar a las empresas a crecer. Cuéntanos un poco, ¿de dónde surge esa idea de hacer crecer a las empresas? Surge cuando yo estaba estudiando en la universidad para hacer la tesis que solicitaban. Mi interés era hacer un plan nacional de desarrollo. O sea, es cómo hacemos, digo, ustedes lo verán en toda América Latina, o sea, luchamos con esta parte de por qué no tenemos un país desarrollado, más oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, me dijeron, no, pues estás loca, no puedes hacer algo tan, o sea, no puedes hacer eso, porque es muy extenso, ¿no? O sea, se necesitan de muchos factores, necesitas escoger una área como muy específica. Ahí es en donde empiezo a entrar al mundo empresarial y me di cuenta que para los países, quienes producen un desarrollo son las iniciativas privadas, son las empresas, porque ustedes lo verán en sus diversos países, la parte de gobierno da empleos, pero no produce, administra. Las escuelas, o sea, enseñan, pero quienes traen innovación, trabajos, recursos son las empresas. Entonces, de ahí empecé a profundizar un poco más en el tema y del 100% de unidades económicas, por ejemplo, en México, el 99.8% son pymes. O sea, la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas y son quienes dan más del 70% de los empleos a nivel nacional. Entonces, varios organismos internacionales han dicho que son la columna vertebral de los países, pero hay un problema. Estas empresas, o sea, usualmente fracasan, o sea, el tiempo de vida es corto. O sea, las personas emprenden un negocio, pero al poco tiempo lo cierran, quiebran, lo traspasan, o sea, no se desarrollan y crecen. Entonces, este es un problema muy importante porque si queremos que haya un desarrollo en el país, necesitan haber empresarios preparados que crezcan y desarrollen su empresa para que puedan tener una mejor calidad de vida ellos y sus empleados. Entonces, en este contexto es en donde comienza mi labor en apoyar a las personas que tienen un negocio para darles una mejor calidad de vida, tanto a ellos como a sus empleados, a sus proveedores. Si una persona se consolida y crece, el impacto que tiene es muchísimo mayor a la sociedad. Entonces, este deseo de traer una mejor calidad de vida y un desarrollo económico es como surge el apoyar a las empresas a crecer y desarrollarse. Ok, excelente. Esto es una visión muy poderosa, ¿no? En un sentido porque no solamente estamos hablando de una persona, ok, yo inicio un negocio porque necesito el dinero para vivir como una necesidad. Aquí estamos hablando de transformación de un país, ok, de transformar la economía de un país a través de empresas y ver el papel, el rol fundamental que juega la empresa privada en todo esto. O sea, sin empresa privada no hay un florecimiento de un país. Y hemos visto y conocemos de casos de diversos países que están hoy en día, que en el otro hora fueron prósperos, hoy en día debido a la filosofía que adoptaron como gobierno, se han quedado atrás. Y eso es triste, es lamentable, porque el deseo de Dios es que podamos prosperar en todo lo que hagamos. Así que excelente eso que te has propuesto en la vida, eso que estás haciendo como misión, cumpliendo tu misión de poder ayudar, ¿ok? Así que
Cuéntanos un poco. Allí empezó, finalizando la universidad. Y luego, ¿cómo fue tu experiencia al iniciar este proyecto? Yo creo que fue o sea, al inicio fue una lucha porque tenía este sentimiento social, o sea, de traer más justicia, más equidad, más desarrollo. Pero a mí me vendieron la idea de que las empresas eran malas, porque eran las explotadoras del pueblo, de los empleados. Entonces yo traía este tema, ¿no? Cuando empiezo a ver la realidad, yo digo, bueno, tal vez eso aplique en algún punto a grandes transnacionales, pero la realidad es que en el país la mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas y son gente que de la nada puso todo su empeño para poner un negocio, que no sabe, que se esfuerza muchísimo, que a veces no tiene los resultados que se están esperando, que yo he visto que siempre son gente comprometida con sus empleados, que aunque ellos no se paguen, sacan la nómina, que a veces piden préstamos para emprender y al final ellos no están teniendo muchas veces los resultados que están buscando, ¿no? Entonces dije, creo que la historia no es exactamente como me la contaron. Entonces, primero fue empezar a romper ciertos paradigmas y después lograr la confianza de las personas. O sea, porque obviamente, o sea, muchas veces es no, pero es que, pues no, uno no voy a gastar, ¿no? O sea, no voy a gastar en capacitarme para desarrollar mi negocio. El segundo es que obviamente la parte de ser joven, ¿no? O sea, ¿cómo tú me vas a venir a enseñar, ¿no? O sea, si yo ya tengo tiempo en el negocio, si yo ya sé cómo hacerlo, o sea, yo creo que para empezar esos fueron como los principales retos, pero al ver o sea, al aperturar, dar la apertura y dejarse ayudar y empezar a ver estos resultados, estos cambios, yo creo que eso ha sido, o sea, bellísimo. Y les platico, hace poquísimo tiempo, o sea, hace como 3 semanas, mi segundo cliente, o sea, el segundo cliente que tuve, me mandó un mensajito agradeciendo la labor que hice, pero ya tiene como, o sea, ya tiene muchos años y me comentó en ese momento, o sea, no supe el grado de influencia que tuviste en mi vida también para temas personales, pero ahora como que lo puedo ver y lo puedo reconocer, ¿no? Pues para mí esas son palabras de aliento de Dios para mi vida, de decir lo que, o sea, como que el propósito es de él, porque muchas veces yo sí he querido, o sea, como tirar la toalla, como se dice, ¿no? Pero cuando Dios te confirma que eso es en donde tú necesitas estar, ahí solamente queda el ser fiel y el ser obediente. O sea, ya los frutos y los resultados dependen de Dios, ¿no? Entonces, a veces sí ha sido como que cansado, o sea, picar piedra y esforzarse y no ver como los resultados tan rápidos. Pero, pero Dios siempre se ha encargado de dar ese aliento en ese momento, ¿no? O sea, viendo los cambios o las transformaciones que han tenido otras personas. Excelente lo que estás compartiendo, porque a veces pensamos, ¿no? Bueno, sí, comienzo un negocio y probablemente espero resultados inmediatos. Y no nos Sí. damos cuenta que todo negocio conlleva un proceso largo. Bueno, hay quienes la pueden llegar a pegar de una, pero tampoco significa que en ese momento va a ser un negocio exitoso. Que puede ser que a la larga se conformen con ese éxito inmediato y no hace los ajustes necesarios para seguir creciendo. Y entonces es aprender, como tú dices, a confiar en Dios, realmente. Que si me esfuerzo, estoy dando mi mejor trabajo, estoy dando lo mejor de mí y al final, si soy responsable, Dios va a premiar eso porque es lo que hemos visto a la manera de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan, chicas, la parábola de los talentos? Ok, ahí vemos allí, fueron premiados los que fueron fieles, los que fueron responsables. Annalyn, en tu experiencia, y que estás comprometida allí en esa comisión patronal, ¿verdad? Tratando de ubicar
Ok, Confederación Patronal de la República Mexicana. Eso tiene que ver con desarrollo empresarial, ¿verdad? Ahora, en tu experiencia, ¿cuántas empresas nacen y se mantienen con el tiempo? Por ejemplo, escuchaba una cifra la semana pasada, a ver, no recuerdo la persona, ok, se llama Daniel Marcos, ok, de una metodología que se llama Scaling Growth. Estoy allí un poco aprendiendo de ellos. Él decía que cada hora aproximadamente surgen 11.400 emprendimientos. Okay. Otra cifra habla de que solo el 91%, bueno, que solamente el 9% de los emprendimientos llegan a tener el éxito. En tu experiencia, ¿cuál es tu perspectiva de eso? Sí, la tasa de mortandad en general, o sea, en los países generalizados y mucho más en la parte latina, o sea, en toda la parte latina como que se incrementa, pero esto es a nivel mundial, la tasa de mortandad de las empresas es muy alta, es dramáticamente alta. O sea, por ejemplo, de cada 100 empresas, o sea, entre 1 y 10 empresas, van a pasar los 10 años de vida. Todas las demás se van a morir en el intento, porque es desde que empieza un proyecto. O sea, muchas personas pueden tener un proyecto y muchísimas pueden iniciarlo. El problema a veces viene al sostener ese proyecto y hacerlo crecer, consolidarlo y hacerlo crecer. Entonces, en esta trama es en donde las empresas lamentablemente fracasan. Este, si me permites compartir nada más una una Sí, presentación. claro, cómo no. Yo creo que, o sea, yo creo que sí Lo tienes, puedes compartir, pero estás como anfitriona. ajá, lo que pasa es que yo creo que sí les va a ayudar. Usualmente quien pone un negocio lo hace de lo que sabe hacer, de su experiencia, de lo que estudió. O sea, un arquitecto dice, voy a poner una constructora, un despacho de diseño, un médico, un hospital, una farmacia y así sucesivamente. Normalmente así emprenden los negocios. El problema es que se estudió una parte técnica y especializada, pero para hacer crecer un negocio se requieren de otras habilidades. Ya no es suficiente que seas el mejor médico o el mejor contador. Ahora tienes que ser el mejor empresario. Tienes que ya saber cómo manejarte financieramente, cómo vender, cómo contratar a tu personal, cómo dirigirlo, cómo analizar los problemas. Entonces, aquí empieza una dificultad de enfoque, porque ¿qué hago? ¿Lo que sé hacer o lo que no me preparé para ser empresario? Pues entonces mejor me dedico a hacer la parte operativa del negocio, no la parte estratégica, ¿no? Digo, es muy sencillo, pero sí se los quería, o sea, poner porque es muy importante que o sea, que ustedes ubiquen que al poner una empresa, no, mi principal labor no es sacar, o sea, hacer las mejores flores y los mejores arreglos, es convertirme en la mejor empresaria. Por eso las empresas, la mayoría fracasan, porque no se capacitaron para ser empresarios. Entonces, ahí, ¿por qué, o sea, por qué la tasa de mortandad es tan alta y fracasan? Pues porque no supieron ni de finanzas, ni de administración, ni de ventas, ni cómo contratar a su personal, ni cómo elaborar los contratos. O sea, hace falta tener esta visión empresarial para llevar al negocio al siguiente nivel. En mi experiencia, eso no tengo estadísticas porque eso solamente es mi experiencia, pero yo creo que un 80% de las empresas que cerraron no tuvieron por qué haber cerrado,
porque era una buena idea, daban los productos de calidad. El problema es que la persona no estaba capacitada para hacerlo crecer. O sea, simplemente con poner el negocio en orden, con poner planes, con poner estrategias, más visión empresarial, la empresa hubiera crecido. El problema es esta falta de visión y de capacitación que usualmente las empresas tienen. Por eso las empresas pueden fracasar en muchas áreas. O sea, pueden fracasar desde les meten una demanda laboral o se pelearon los socios porque no pusieron las reglas desde el inicio o no tuvieron un buen control de sus finanzas y tuvieron robos internos. O sea, es un sinfín de problemas, pero aunque puede sonar abrumador, la solución no es tan difícil. Lo que pasa es que la solución implica esfuerzo, que es prepararse y capacitarse, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho decir, uno de mis clientes que es cristiano, en la primer sesión con el que yo lo vi, él decía, yo sé, porque su empresa, digamos que ya estaba consolidada, pero él quería mejorar. Y él decía, yo sé que cuando llegue con Dios me va a pedir cuentas. Y yo no voy a tener la cara para decirle, ay, perdóname porque no supe cómo administrar el negocio que tú me diste. Por eso estoy buscando mejorar. Para mí ese fue algo hermoso porque yo dije, está consciente de lo que Dios depositó en sus manos y está siendo un buen administrador, o sea, está siendo fiel. Eso es lo que se requiere para que lo que Dios coloque en nuestras manos lo podamos multiplicar. O sea, tener esta conciencia de que nos van a pedir cuentas al final del día, ¿no? Y que de eso se trata, de que nosotros aprendamos a hacer crecer lo que se nos depositó en nuestras manos. Excelente, súper. Y muy de acuerdo contigo. En ese sentido, Dios nos va a pedir cuenta, realmente, qué hiciste con los talentos, qué hiciste. Hey, la Biblia es muy clara. O sea, dice, ya estamos avisados realmente de lo que va a acontecer allá, porque Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con el talento? Y si te dio un negocio, ¿qué hiciste con el negocio? No, no supe manejarlo. ¿Okay? Entonces, eh, mucha gente, ciertamente, eh, no logra llevar a cabo el negocio por falta de visión, en primer lugar, y también por falta de capacitación. Escuchaba que las empresas que han crecido, las empresas que son grandes hoy en día, es porque invierten muchas horas en capacitación. Y eso es algo que a veces se nos olvida, el capacitarnos constantemente. O sea, uno nunca deja de aprender. En el caso, vamos a hablar con esta pandemia, este COVID-19, que lo que trajo fue una aceleración de la transformación digital. ¿Okay? Entonces, muchas empresas, por supuesto, no estaban preparadas y tengo amigos que tenían negocios y que tuvieron que cerrarlo porque sencillamente no estaban preparados para este momento y la verdad es que nadie estaba preparado. Pero ahora podemos decir, bueno, ya he vivido un año con esto, ya sé lo que es vivir, entonces no puedo estar esperando a que esto pueda calmarse porque al fin y al cabo, si esto fue peor, si estudiamos la historia, cada crisis ha sido peor. Entonces, siempre vamos a tener desafíos, siempre vamos a tener obstáculos, retos. Entonces, está bien, comencé mi empresa y vamos a ir poco a poco. ¿Cómo hago para sostenerla? Ujú. ¿Cómo sostengo mi empresa? Mira, el primer punto creo que sí es muy importante, que es la parte de la confianza en Dios. Yo les digo, ahorita hablando de la pandemia, dentro de lo que les comento que me involucro en la parte de IFES, que en México se llama COMPA, tenemos estudios bíblicos, de una manera inductiva en la que se va haciendo análisis del texto. Como 2 semanas antes, o sea, cuando inició la pandemia, nos pasamos de la parte presencial a obviamente tenerlo en Zoom, que ahorita todo lo está haciendo por Zoom. Entonces, analizamos el caso de la multiplicación de los panes. Entonces, en ese momento, o sea, dentro de todas las preguntas que van teniendo las personas, alguien comentó, bueno, ¿qué actitud tuvo Jesús
y qué actitud hubieras tenido tú. Entonces, eso me hizo a mí reflexionar mucho porque yo dije, si yo hubiera tenido esos 2 panes, 5 panes y 2 pescados, lamentablemente mi actitud hubiera sido, no me va a alcanzar. O sea, hubiera sido yo creo que como los discípulos de, no, pues, o sea, no es suficiente. Pero Jesús lo bendijo, o sea, vio gracias, lo bendijo y lo partió, ¿no? Entonces, para mí esa fue una lección muy importante en el tema de la pandemia, porque yo dije, si me entra una cantidad muy pequeña de dinero a la empresa, mi actitud es, no, Dios, o sea, es que no me va a alcanzar, o sea, como es esta como ansiedad. Pero ahí aprendí a decir, ¿sabes qué, Dios? O sea, agradecerlo y depender de él y compartirlo, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que eso me sirvió conmigo y también con mis clientes, fueran cristianos o no fueran cristianos. O sea, para decirle, mira, llega un momento en donde tu vida, o sea, donde tú no puedes mover las circunstancias, pero o sea, de quien puedes depender es de Dios. Entonces, como eso me sirvió para mí, les puedo decir que, como dice la palabra, Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha sustentado, o sea, algún proyecto como que se multiplicó y eso solamente es algo que Dios puede traer. Entonces, yo creo que el primero es tener la confianza en Dios. O sea, ese es cómo sostener mi negocio. Primero, tener bien fundamentada mi confianza en Dios. Y la segunda es actuar. O sea, es no tener, en algunas conferencias he hablado como, hay un punto de equilibrio empresarial, pero también llamo un punto de equilibrio personal. Estar abajo de tu punto de equilibrio es tener una actitud pesimista, de no se puede, es que la pandemia, es que me cerraron, es tener excusas. Estar encima es ser proactivo y hacer las cosas. Yo les puedo decir que uno de los clientes que entró con nosotros al entrenamiento en esta pandemia fue una agencia de viajes. O sea, fue uno de los giros más golpeados en esta pandemia porque cerraron fronteras de países, no podías viajar, o sea, realmente tuvieron como mucho tiempo de excusarse de, pues, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, ¿no? Pero cuando llegaron fue, lo siento, pero, o sea, las circunstancias son difíciles, pero aquí hay que trabajar, hay que hacer tu plan de ventas, hay que ponerte a abrir otros mercados, o sea, hay que poner manos en acción. Y puedo decirles que vimos con sorpresa cómo empezaron a vender y a vender y a vender. Entonces, mientras muchas otras agencias cerraron, esta agencia empezó a sostenerse y a tener ventas en una situación muy complicada. Entonces, para mí eso me reafirmó que decir, no te quejes, o sea, el negocio que sea, y Lina o sea, yo creo que Lina también lo mencionó en la parte de las bolsas, ¿no? Bueno, ¿quién va a comprar bolsas de mano o bolsas de lujo? O sea, aquí no hay pretextos, o sea, el negocio que sea, o sea, mi sustento es Dios, pero yo tengo una responsabilidad de moverme y abrir mercado, abrir clientes, innovar producto, meter un producto nuevo, o sea, esa es la labor del empresario, o sea, moverse y poder hacer algo por su negocio. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante de cómo poder sostener el negocio. Otro elemento importante es la parte financiera. En la parte en los negocios, el lenguaje de los negocios son los números y el tablero de control son sus estados financieros. O sea, yo sé que hay veces que, o sea, las personas no hay una muy buena educación financiera y les cuesta trabajo, pero es importante que si me quiero meter en el tema de negocios, necesito aprender a manejarlos. Independiente que tenga un contador, que alguien me apoye, independientemente de eso, yo tengo que saber cómo manejar mis números. Si no, ahí voy a tener un grave problema, o sea, en la parte administrativa, ¿no? Entonces, y buscar este apoyo, o sea, hay muchos tipos de apoyo. En los diferentes países luego hay algunos programas de gobierno, hay algunas conferencias,
hay libros, hay consultorías, o sea, como que mi responsabilidad es sí apoyarme de gente que sepa, ya sea en libros, en audios, en empresas, en gobierno, en lo que sea necesario, pero necesito es buscar que alguien me apoye para llevarme al siguiente nivel. Yo creo que ese sí es un punto muy importante porque también la manera natural de hacer negocios usualmente son empresas familiares y es de poquito a más. Todas las empresas grandes en algún momento fueron pequeñas. La única diferencia es que pusieron todo el empeño, el esfuerzo, la dedicación para hacerlos crecer. Y en mi experiencia en particular, cuando veo una empresa que creció, usualmente pidió ayuda en algún momento de su historia. O sea, tomó alguna consultoría, tomó algún programa, contrató algo para crecer. Entonces, por eso yo creo que sí el pedir apoyo es importante para poder hacer crecer el negocio. Excelente. 4 puntos interesantes que quiero recordarles a amigas que están allí. Como dice Nelly Prietos allí, dice, siempre hay una parte que hace Dios, pero debemos hacer la parte nuestra, que es actuar. Entonces, la primera es confianza en Dios. ¿Ok? Recuerda eso. O sea, realmente tu socorro, tu ayuda, tu fortaleza viene de Dios. Voy a confiar en Dios, cualquiera que sea la situación que venga. La segunda tiene que ver con esto, actuar, la responsabilidad. Soy responsable y la responsabilidad parte de una voluntad. Soy responsable 100%. Aunque yo no soy responsable de la pandemia, no soy responsable de COVID-19, definitivamente, pero sí soy responsable de mi actitud, cómo reacciono ante el COVID, ante la pandemia. Lo que yo sí puedo controlar son mis actitudes, mis emociones, mis pensamientos, puedo hacerlo con la ayuda de Dios. Entonces tengo responsabilidad. Este, la tercera, los números. Importante. Qué importante es saber leer los números. A veces no sabemos. Y ayer les contaba que a los que estuvieron ayer, que en mi caso de mi primera compañía, falló precisamente por la lectura de los números, porque no le prestaba atención a los números, estaba confiando en Dios. Wow. Y eso fue una gran enseñanza para mi vida. Y la cuarta, buscar apoyo. Tenemos que aprender a buscar apoyo. O sea, ¿y cuál es el apoyo que necesito? Primero, y debe estar de acuerdo, no soy la persona que sabe todo, no soy el que tengo que saber todo en la organización de marketing, de recursos humanos, de tecnología. No tengo que saberlo todo, pero sí tengo que saber es quién puede ayudarme, quién puede apoyarme, si también es un buen momento para contratar a alguien. Porque dice, bueno, todos comenzamos con poco. Entonces, si comienzo con poco, definitivamente puedo ir escalando en ese proceso, ¿verdad? De sostenimiento. Y una vez, ahora, ¿cuándo sé que mi empresa ya está sostenida, está sustentada en ese sentido y está lista para dar el siguiente paso? Ok, les voy a volver a compartir pantalla. Usualmente, esta es la escalera de crecimiento profesional que muchas veces se utiliza. Se inicia como empleado y llega un momento que dice, yo quiero tener mi propio proyecto, quiero emprender, y lo que me consigo usualmente es un autoempleo. En lugar que alguien más me dé trabajo, yo mismo me lo doy. Después empiezo a contratar personal, que ya yo no hago el trabajo, sino lo hacen las personas y las empiezo a coordinar. En ese momento me vuelvo una especie de gerente. Se dice que que soy en el siguiente escalón, que soy dueño del negocio cuando el negocio funciona aunque yo no esté. Que yo digo, pues yo me puedo ir 6 meses o sea, a otros proyectos y el negocio sigue funcionando y sigue dando utilidades. Ahí es cuando realmente ya se puede decir que ya soy dueño de negocio.
Después, usualmente sigue el empresario y el inversionista, normalmente, aunque se puede ser inversionista, aunque no tener una empresa, ¿no? Pero en general, esta es como la escalera. Entonces, primero es enfocarme en dónde estoy parado, porque de donde yo esté parado es lo que yo requiero. Pero entonces necesito en mi mente estar consciente de que la finalidad es que el negocio llegue a funcionar aunque yo no esté. O sea, necesito preparar el negocio para que pueda trascenderme. O sea que yo siga estando aquí o sea pasarlo a la siguiente generación. Entonces, primero es, ¿en qué etapa, dependiendo de la etapa en la que dependiendo de la escalera en donde me encuentro, es en dónde estoy, qué necesito hacer y hacia dónde tengo que caminar. Y en este sentido, también las etapas de la empresa, usualmente inicio un negocio, la crisis puede estar en cualquier momento de la empresa, después hay crecimiento, se consolida el negocio, hay expansión y una institucionalización. Entonces, en este momento también, dependiendo de la etapa en la que me encuentre, es en donde voy a necesitar más apoyo. Ejemplo, si yo estoy arrancando mi negocio, lo que yo necesito es vender, es conseguir clientes. Entonces, ahí tal vez me ayudaría tener capacitaciones en el tema de ventas, cómo vender, cómo hacer mi plan de ventas, porque voy iniciando. Cuando voy creciendo, tengo que hacer un equipo de trabajo, porque llega un momento que si tuve ventas, ya no puedo hacerlo yo todo sola, entonces necesito personal. Entonces, ahí tal vez yo necesito capacitarme de cómo voy a ponerle indicadores a las personas que contrate, cómo los voy a contratar, cómo voy a dirigirlos, porque si no, también ahí puedo tener problemas. Después, cuando yo sigo creciendo y paso a la etapa de consolidación, ahí necesito muchas veces poner una estructura organizacional. Necesito poner manuales de procesos y procedimientos, organigramas, un organigrama más robusto, descripciones de puestos, indicadores de desempeño. Entonces, tal vez ahí yo necesite ayuda en establecer toda mi estructura organizacional. Si ya estoy en etapa de expansión, ¿qué voy a necesitar? Ok, ¿hacia dónde me voy a expandir? Con franquicia, quiero irme a otro país, quiero poner más sucursales, o sea, ahí voy a necesitar un acompañamiento en el tema para expandirme y para institucionalizarme. O sea, si yo ya estoy en una etapa que ya tengo muchos años en mi negocio se ha expandido, es un negocio estable, entonces ahora, ¿cómo voy a asegurarme que el negocio pase a las siguientes generaciones, ¿no? O sea, ¿cómo voy a sellar todo lo que yo hice para institucionalizar la empresa, ¿no? Entonces, como ven, en cada etapa del negocio, yo voy a necesitar apoyo. O sea, no es cómo identificar cuándo necesito apoyo, sino qué tipo de apoyo necesito dependiendo de la etapa en la que yo me encuentre. Entonces, en la medida que yo me profesionalice, obviamente voy a tener mejores resultados. Entonces, es identificar esta necesidad pues, de capacitarme según la etapa en donde yo estoy y hacia dónde quiero hacer llegar mi negocio. O sea, hacer crecerlo. Porque muchas personas, por ejemplo, muchas personas que se siguen como autoempleados y se mantienen a sí mismos, pues pasan muchos años así, porque la visión es pequeña, es corta. Entonces, bueno, ¿hacia dónde voy a hacer crecer mi negocio, no? O sea, si yo quiero seguir siendo solo o si quiero llevarlo a escalarlo a una empresa, ¿no? Entonces, es identificar en dónde estoy para saber cuál es el camino, cuál es el siguiente paso para hacer crecer mi proyecto. Ok, excelente. Ahora, bueno, voy a pedirle a cada una de las participantes que están allí en esta conversación que puedan escribir en el chat, ¿ok? ¿En qué etapa se encuentran? ¿Ok? Aquí lo que estamos buscando es poder ayudarles y de esa manera podemos hacerle crecer, pero tienes que identificar en qué parte, en qué etapa me encuentro en este momento. Si estoy en esa etapa como autoempleado o solopreneur, como lo llaman algunos, el emprendedor solo, o estoy en la etapa de la crisis
o estás en la etapa ya de crecimiento. Y es importante que puedas identificar en cuál etapa estás para poder ayudarte un poco. Bien. Entonces, Alejandra coloca allí inicio, Sandra aprendiendo a vender, Miriam inicio, ok. Me encuentro en crecimiento, excelente Silvia, qué bueno. Dice inicio, muy bien. Crisis, excelente Angélica, saliendo de crisis, qué bueno. Excelente Amarili, expansión, buenísimo Isela, qué bien. Vamos a ver, ¿alguien más allí? ¿Quiere Para compartir? algo interesante ahorita, muchas veces, o sea, es muy diferente lo que se requiere cuando estás iniciando un negocio que cuando ya lo necesitas consolidar o expandir. ¿Por qué? Porque al inicio es trabajo, ¿no? O sea, es trabajo, es vender, es consolidar el proyecto, etcétera. Pero una vez que ya empieza a crecer el negocio, pasa algo. A veces hay un miedo a seguir creciendo o a llevar el negocio al siguiente nivel. El miedo es algo que se necesita aprender a controlar y yo creo que muchas veces de rodillas, o sea, hablando con Dios y o sea, permitiéndole que nos revele de dónde viene para poder, o sea, a quitarlo y llegar al siguiente escalón. ¿Por qué? Porque también, o sea, hay diferentes causas del miedo. Hay algunas ocasiones en donde si yo no estoy pudiendo con la carga interna del trabajo, a veces es, pero ¿cómo voy a querer más clientes o expandirme si no puedo con lo que tengo? Por eso ahí hay síntomas de necesito poner en orden mi negocio. O sea, no es una excusa para ir al siguiente nivel. Simplemente tengo que poner las cosas en orden para que pueda crecer. Entonces, esa visión de hacia dónde quiero llevar a crecer mi negocio es una de las cosas que se necesita trabajar mucho y yo sí considero que tiene que ir de la mano. O sea, si se quiere hacer a la manera de Dios, es preguntarle, bueno, Dios, ¿cuál es tu propósito con mi emprendimiento y con mi empresa? Que porque muchas veces va más allá de lo que nosotras mismas nos podemos imaginar. Entonces, por eso es esta constante comunicación con Dios y nos va a ayudar también a ir venciendo como que los miedos que se van haciendo, que se van teniendo en cada etapa. Excelente, excelente, buenísimo. Estos los comentarios, por lo menos alguien dijo, somos autoempleados, ahora por una crisis personal estamos estudiando algo para capacitarlo mientras desarrollamos una visión más clara. Esmeralda escribe, el miedo me paralizó cuando quise emprender una agencia de viaje y suspendí ese proyecto. Sí. Sí, dice por allí Silvia, porque estamos en medio de la pandemia. Sí, esas cosas pasan realmente. Ok, entonces, Amali nos ha compartido un poco acerca del sostener la empresa, cómo poder salir y nos ha ayudado realmente, bueno, en qué etapa estamos, eso es clave, ¿no? Cuando reconocemos en qué etapa estoy, eso me da el impulso para seguir adelante. Así que vamos a seguir con esta conversación, ¿ok? Entonces, ¿cómo salgo de esta etapa en que me encuentro? ¿Cómo hago crecer mi negocio? ¿Cómo lo hago? Allí, Annalise, ¿cómo Sí, hago crecer ahora? Doy ese paso. sí. Eh, ¿Cómo hago crecer mi negocio? Yo les diría, viendo, o sea, el primer paso fue localizándote, o sea, sabiendo en dónde te encuentras actualmente, o sea, cuál es tu situación, o sea, en qué etapa te encuentras. Por ejemplo, Sandra creo que comentaba, estoy aprendiendo a vender. Eso es muy importante porque si yo ubico en dónde estoy parado, entonces puedo saber qué es lo que requiero, o sea, porque me puedo saltar etapas o puedo pensar que tengo una necesidad cuando tengo otra. Entonces, para hacer crecer mi negocio, primero tengo que identificar en dónde estoy parado, cuál es mi circunstancia, cuál es mi etapa. Y a partir de ahí se identifica cuál es la prioridad que necesito atender.
porque en y voy a compartir, yo creo que la otra diapositiva que me va a ayudar. A veces no tengo todas, pero en este caso creo que sí me va a ayudar. Les voy a poner de forma gráfica este organigrama que es muy sencillo, que son las áreas de mi negocio. Toda empresa requiere vender. No hay empresa que subsista sin ventas. Necesito vender. La segunda es necesito administrarme. Toda la parte de administración y finanzas. Todas las empresas del giro que sea necesitan saber administrarse y manejar sus números. Y tengo la parte de operaciones, que es a lo que me dedico. Si soy una escuela, a dar clases; si soy una clínica, a atender pacientes; si soy un despacho contable, a llevar la contabilidad; si soy un arquitecto, a construir casas. O sea, a qué servicio, qué servicio doy, qué producto vendo, qué comercializo, ¿no? Estas tres son igualitas para todas. Y la parte de dirección, hacia dónde dirijo mi negocio, ¿no? Y el consejo de administración lo puse porque es quien pone el negocio. O sea, una sola persona, si ven, pueden tener diferentes roles o diferentes gorras. Puede ser el que vende, el que da las clases, el que administra, el que dirige y el dueño. O sea, puede estar en todos los lugares, que no está mal. Pero aunque sea una sola persona, tiene de que identificar todas estas áreas, porque para que yo logre hacer crecer mi negocio, necesito que todas estas áreas estén funcionando en orden y estén funcionando bien. Entonces, ¿cuál es tu reto como emprendedor, como empresario? Que estos pilares estén funcionando y tengan resultados. Esa es tu labor como empresario. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo estoy, o sea, con lo que decía Sandra, bueno, es que no sé vender. O no sé, o sea, cómo seleccionar estrategias. No tengo un plan de ventas, por ejemplo, no sé cómo hacerlo. No sé cómo establecer estrategias de ventas y medir el retorno de inversión. No sé cómo contratar vendedores o cómo ponerles esquemas de comisiones. O sea, ventas es muy amplio, obviamente dependiendo de la etapa en la que te encuentras, pero ¿qué tú puedes tener para que tengas como que claridad? Ok, necesito vender. ¿Qué también estoy en ventas? O sea, hacer una autoevaluación que también estoy, que me hace falta, que requiero, porque ahí es como la capacitación que se va a requerir. Y así en cada una de las áreas. Bueno, o sea, si usualmente cuando les pregunto, bueno, ¿tienes en orden tú las finanzas? ¿Tienes claridad cuánto tienes de utilidad? ¿Cuántos son tus gastos? Usualmente las empresas ahí fallan. Entonces, ok, necesito poner en orden esta área. O sea, ¿qué necesito para crecer? Necesito profesionalizarme en las diferentes áreas de mi empresa de una forma equilibrada. O sea, porque muchas veces se cargan hacia un lado y descuidan otra área. No, pues en ventas vendo súper bien, sí, pero en la parte de administración no tengo un control en mi dinero. Nos ha pasado, o sea, que personas dicen, es que el año pasado vendí muchísimo, a hoy pregúntame cuánto tengo de eso, o no tengo nada, o nada más gasté en herramienta y no sé dónde se fue mi dinero. Ah, ok, entonces necesitas ponerle énfasis en la parte de administración y finanzas, ¿no? Entonces, para poder hacer crecer mi negocio necesito profesionalizarme. Y usualmente se hace eso, o sea, se empieza, si digo, bueno, yo no sé dónde estoy, pues necesito acudir, o sea, necesito ver, precisar en dónde está mi mayor punto de problemática para entonces determinar qué es lo que requiero y hacia dónde necesito crecer, ¿no? Excelente, muy buena respuesta. Profesionalizarse, realmente. Esto es clave, ver qué áreas de la empresa necesitan ser fortalecidas. Necesito capacitarme más para lograr ese resultado que quiero lograr. Beatriz Carmona nos escribe acá y dice, como emprendedora estoy iniciando sola y estoy haciendo sola, hago la operación, hago la venta y hago la administración dirigida a la salud. Iniciamos en la pandemia. Qué bien, Beatriz. A veces, comenzando, tenemos que hacer de todo. Y eso es bueno porque nos da una perspectiva de cómo funciona todo. Y lo que hay que buscar es seguir perfeccionando, bueno, en cuál de ellas me voy a fortalecer. Cuando alcance cierto nivel de venta, ¿a quién voy a contratar primero?
Eso es clave. A lo mejor dice, y muchos se excusan, es que lo que pasa es que no sé vender. Entonces, ¿cómo voy a hacer para vender? Pues vamos a tener que aprender a vender. ¿Quién puede enseñarme a vender? Porque al fin y al cabo todos vendemos. Todos vendemos. ¿Ok? Sí, Eh, ujú. Sí, iba a decir algo. sí, o sea, porque cuando yo identifico mi área, o sea, por ejemplo, en este tema de ventas, ¿no? O sea, yo diría, uno es haciéndolo, ¿no? O sea, uno es quitando, digo, porque hay gente que no ha tenido cero experiencia en la materia, ¿no? Entonces, primero sí es intentarlo, es hacerlo. Y el segundo punto es que hay cuestiones que forzosamente voy a requerir apoyo de un tercero. O sea, voy a requerir dependiendo de cómo aprendas, es lo que más te va a funcionar. O sea, hay libros, hay audiolibros, hay videos, hay consultorías, o sea, que te enseñan a vender en esta cuestión. Entonces, por eso comentábamos de la capacitación, porque dependiendo en la etapa en la que te encuentres, a lo mejor en la etapa en la que te encuentres no tienes mucho dinero para invertir en algunas capacitaciones, pero esa nunca es excusa, porque por eso hay materiales que a veces son gratuitos, como esta conferencia, como otras conferencias, como videos, en donde yo puedo aprender a hacerlo. Bueno, si mi negocio ya me está dando y puedo tener, dependiendo de la utilidad que vaya teniendo, entonces voy buscando en dónde invertir en la capacitación dependiendo de lo que tenga, ¿no? Pero efectivamente siempre se va, o sea, sí, por eso sí comentaba, o sea, se requiere profesionalizarse, porque es como el tema, o sea, es como el estudio de la Biblia. O sea, si yo tengo un compromiso de aprender más, pues necesito estudiar, o sea, necesito leer, necesito estudiar, necesito profesionalizarme en ese aspecto. Si estoy en los negocios, es igual, o sea, no nada más de, pues ya voy a dar el servicio del producto, sí, pero lo queremos hacer de una manera mediocre o de una manera en excelencia. Si lo quiero hacer de una manera en excelencia, necesito darle dedicación a lo que hago y también aprender a ser empresario. Entonces, a fuerzas voy a necesitar tiempo, esfuerzo e inversión para que pueda hacer crecer mi negocio. Excelente, excelente. Creo que ha sido muy clara, Analí, al compartirnos estas verdades, ¿verdad? Verdades que necesitamos escuchar, necesitamos que nos digan realmente, alguien digo, ¿qué me falta para empezar a crecer? Creo que ponerse en acción, crecer duele. Entonces, Sí, es ver, bueno, cuál es el área de negocio, probablemente sean las ventas o los números, pero es prepararse. Como bien lo dice Analí, hoy contamos con muchos recursos gratuitos a través de YouTube o cualquier otra plataforma, libros, podcasts, este tipo de eventos, webinars, escuelas. No hay realmente excusa, porque hay muchas cosas que se consiguen gratuitas allí en Internet y por lo tanto puedes hacerlo. Yo he visto cómo personas comenzaron una empresa, por ejemplo, de aire acondicionado, por ejemplo, mantenimiento y limpieza de aire acondicionado sin saber. ¿Y si cómo aprendiste? No, yo vi un video por YouTube y así montaron su empresa. Entonces, y le está yendo bien. Entonces, es encontrar realmente pasiones, intereses, lo que se llama el punto óptimo, mezclado con ese propósito, y definitivamente en las manos de Dios todo se multiplica y todo crece. Bien. sí, si me permites, Sí, claro que sí. es que en donde fuimos compañeros Pedro y yo, que es el Ministerio de Jucum, de Negocios con una Misión, por ejemplo, justo la siguiente semana va a haber un seminario, o sea, un taller de una semana, donde es intensivo, o sea, son 3 horas diarias durante una semana, o sea, un resumen, digamos,
Y por ejemplo, para mí el precio se me hace bastante accesible porque es como un costo de recuperación, que creo que está como en $33 más o menos, o sea, dependiendo de los países. Entonces, realmente, o sea, no se me hace un costo tan alto y son varios ponentes en donde me van a ampliar la visión del negocio, ¿no? Por eso ese es un ejemplo, ¿no? Es buscar las herramientas que necesito para poder acceder a como a una visión mayor, porque fueron personas desde que tenían unos negocios pequeños hasta personas que ya tenían un negocio grande, consolidado, pero que necesitan seguir aprendiendo, ¿no? O sea, es como un ejemplo de lo que puedo acceder para como hacer crecer mi negocio. Excelente, así es. Y vamos a colocar ese link para que si está interesado o interesada en participar de este seminario, que va a ser una semana continua, 2, 3 horas, pero va a ser espectacular que usted lo reciba, va a ser de mucha bendición. Sí está realmente interesada en seguir creciendo en su negocio. A veces hay que tomar acción y muchas veces pensamos, es que no tengo. Ok, si dices no tienes, por supuesto te bloqueas, pero comienza a buscar. Imagínate que tu vida depende de unos 33 dólares. ¿Lo buscarías? ¿Buscarías esos $33 si tu futuro dependiera de eso? Creo que sí. ¿Okay? Así que no hay excusas. Bien, ¿dónde te pueden contactar, Annalise? Sí, me pueden contactar, les voy a dejar mi teléfono por acá en el chat, y la página de Facebook, tenemos página de internet, página de Facebook, si requieren, o sea, no sé si algún consejo, si quieren, identificar algo que requieran para su empresa, o sea, con mucho gusto, entonces les voy a dejar mis datos en el chat. Así es, así es. Se los Bien, dejo, nada más tendría que poner la alada, no me acuerdo exactamente cómo va. ¿tú estás en qué? Ciudad de México. Sí, 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 sí. Ok, no recuerdo ahorita pero sí, 01155. ahí está, la Ay, muchas mexicanita gracias. Alejandra. Muchas gracias. Excelente. Allí puede contactar a Analí, cualquier consejo, consultoría, increíble la ayuda que va a recibir de parte de ella y recomendada, certificada, ¿ok? A la manera de Dios. Bien, hemos completado este cuarto día y agradecidos estamos por Analí, por brindarnos de su tiempo y poder compartir con nosotros lo que Dios está haciendo en ella y a través de ella. Agradecido por ti también que tomaste este tiempo para seguir creciendo y seguir capacitándote. Mañana vamos a continuar nuestra última conversación de la semana, porque siempre tenemos conversaciones por lo menos semanalmente. Esta semana solo tuvimos 5 días corridos y mañana cerramos con Melissa Acosta desde Colombia de Crecer, que se llama el grupo Crecer. Es un grupo interesante, enfocado en empresarios, y nos va a tocar el tema emprendiendo con propósito. Así que les invito a mañana que puedan invitar a otras personas, puedan invitar a otras amigas que quieran conocer más de